Hola, yo soy el Dr. Wiger y en esta charla voy a presentarles imágenes de lesiones pancreáticas. Se observa en la cabeza pancreática una masa sólida, hipoecogénica, heterogénea y de borde irregular. En la elastografía, que es un método que mide la dureza o elasticidad de la lesión, presenta un predominio de color azul, el cual significa que la masa es dura. Si la masa tuviera un predominio del color celeste o verde, indicaría que es blanda. La punción de esta lesión dio positivo para adenocarcinoma de cabeza pancreática. En esta imagen vemos en el cuerpo de páncreas una lesión redondeada, hipoecogénica, levemente heterogénea, con borde bien definido de 12 milímetros de diámetro. Esta imagen es típica de tumor neuroendocrino. Se realiza punción con aguja fina y la biopsia e inmunohistoquímica mostraron que es un tumor neuroendocrino grado 1 o de bajo grado. Esta paciente tiene antecedente de NEM o neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En la ecoendoscopia observamos múltiples lesiones hipoecogénicas con borde bien definido en distintas partes del páncreas, tanto en cabeza como en cuerpo. También se observa una lesión subepitelial duodenal, por lo que por estas imágenes y el antecedente de NEM son compatibles de múltiples lesiones de tumor neuroendocrino pancreáticos y duodenales. Se realizó punción con aguja fina las lesiones más grandes de la cabeza y del cuerpo de páncreas. El resultado fue tumor neuroendocrino grado 1 o de bajo grado y, como sabemos, los pacientes con NEM1 con tumores de grado 1 tienen buen pronóstico, se consideran benignos, por lo que en este caso se decidió seguimiento con estudios de imágenes por resonancia y ecoendoscopía. Este caso es un paciente joven con episodios de hipoglucemia y pérdida de conocimiento. En la ecoendoscopía se observa una lesión sólida, hipoecogénica, heterogénea, con borde irregular de 2 centímetros de diámetro. La punción fue positiva para tumor neuroendocrino que junto con la clínica se interpreta que esta lesión es un insulinoma. Se realizó cirugía con enucleación y el diagnóstico definitivo fue insulinoma. Como hallazgo incidental vemos una litiasis intravesicular. Este caso es un paciente con síndrome coledociano que en la resonancia se observa el colédoco dilatado y un defecto de relleno en la parte distal del colédoco. En la endoscopía se observa que la ampolla está protruyente y eritematosa y el infundíbulo está aumentado de tamaño. Todo esto hace sospechar que puede tener un tumor en el colédoco distal. En efecto, la ecoendoscopía confirma la presencia de una lesión sólida, heterogénea, que crece hacia adentro de la luz del colédoco distal y lo obstruye completamente. También esta lesión obstruye al Wilson, en la cual se encuentra dilatada. El diagnóstico final fue un adenoma con displasia de alto grado intraductal del colédoco distal. Este paciente fue derivado por el hallazgo incidental de una masa sólida en el cuerpo de páncreas. En la ecoendoscopía se observó esta lesión hipoecogénica, heterogénea, de borde irregular, de 15 milímetros de diámetro en el cuerpo. Por otro lado, el paciente tenía antecedentes de cáncer papilar de tiroides. Se realizó la punción por ecoendoscopía de esta lesión y la biopsia dio positivo para
metástasis pancreática de cáncer de tiroides. Este es un caso muy rarísimo. Este paciente fue operado hace 2 años de cáncer renal izquierdo de células claras. En los controles posteriores aparecieron múltiples nódulos redondeados que realzan con el contraste en la tomografía, lo cual significa que son lesiones hipervascularizadas. Ante este hallazgo, uno tiene que pensar que pueden ser tumores neuroendocrinos múltiples o, por el antecedente de cáncer renal, también puede ser metástasis renal de cáncer renal, ya que son lesiones también hipervascularizadas. Se realizó econoscopía para realizar la confirmación del diagnóstico, en la cual se observaron múltiples lesiones nodulares en el páncreas. En esta imagen vemos una de las lesiones más grandes, en la cual es heterogénea con zonas hipoecogénicas y zonas anecogénicas de borde irregular. Se punzó una de estas lesiones y se confirmó en la anatomía patológica tumor de células claras, por lo que el diagnóstico definitivo fue metástasis de cáncer renal. En este paciente se observó una lesión exofítica irregular friable en la región ampular. La econoscopía se realizó para la estadificación. Se observó que la lesión hipoecogénica heterogénea presentaba extensión hacia el parénquima pancreático, lo cual significó que no era resecable con la técnica endoscópica. Como no tenía compromiso vascular, se derivó para hacer la resección quirúrgica con DPC. Este paciente tenía diagnóstico de síndrome coledociano, por lo que se le realizó la CPRE con colocación de stent. La econoscopía se realizó para evaluar la causa. Acá vemos estas imágenes hiperecogénicas que corresponden a aerobilia. Esta imagen hipoecogénica genera una sombra acústica posterior, en cambio esta imagen de aerobilia genera una cola en forma de cometa. En esta foto vemos que el colédoco está dilatado con la pared engrosada de aspecto inflamatorio con presencia de un lito en su interior. Por otro lado, en la cabeza pancreática se visualiza esta gran masa sólida heterogénea hipoecogénica en la cual la punción fue positivo para adenocarcinoma. En esta otra paciente se ven pequeñas metástasis hepáticas que se observan como lesiones bien delimitadas hipoecogénicas y muy raramente se ven como hiperecogénicas. Por otro lado vemos la vía biliar dilatada con pared engrosada y presencia de stent biliar plástico en su interior. En la cabeza vemos esta gran masa sólida de casi 4 centímetros de diámetro con presencia del stent plástico en medio de la lesión que genera esta sombra acústica posterior. El diagnóstico de la punción fue positivo para adenocarcinoma de páncreas. En estas fotos les muestro imágenes de pancreatitis crónica. Lo que vemos acá son bandas o tractos hiperecogénicos que significan fibrosis del parénquima pancreático. Estas bandas o tractos se pueden juntar, confluir y formar lobulaciones o aspecto de panal de abeja. Este es un signo parenquimatoso mayor. Por otro lado, acá vemos el conducto pancreático dilatado con hiperecogenicidad y engrosamiento de la pared. Estos pacientes son casos de pancreatitis crónica más avanzada, pancreatitis crónica calcificante, en la cual se observan calcificaciones del parénquima y presencia de un lito con sombra acústica posterior dentro del conducto pancreático que se encuentra dilatado.
Acá vemos más calcificaciones del parénquima pancreático y la sombra acústica posterior. En esta otra foto vemos la dilatación tortuosa del conducto pancreático en el cuerpo a cola del páncreas. Este caso es una paciente que ha tenido pancreatitis aguda recurrente y en la ecoendoscopía vemos que la vesícula está distendida con presencia de múltiples imágenes milimétricas hipercogénicas en su interior que corresponden a microlitiasis. La ecoendoscopía es muy sensible para detectar estas microlitiasis y está especialmente indicada en los pacientes que tienen pancreatitis aguda recurrente. En esta tomografía se observa una imagen quística tabicada. En la resonancia se ve un quiste multilocular microquístico y parece tener una zona de cicatriz central. Estas imágenes son compatibles con cistoadenoma seroso. Para confirmar el diagnóstico de cistoadenoma seroso se le realizó una ecoendoscopía. Acá vemos una lesión redondeada con múltiples tabiques en su interior y presencia de múltiples microquistes. Acá vemos una zona más hipercogénica que impresiona ser la cicatriz central. Se le realizó punción con aguja fina, se aspiró el líquido y el antígeno carcino embrionario fue muy baja, menos de 5, y la glucosa mayor de 50. Entonces, con esta imagen, con la cicatriz central y el líquido con CA baja y glucosa más de 50, establecemos el diagnóstico de cistoadenoma seroso. En este paciente observamos en la resonancia que el conducto pancreático está dilatado y presencia de este quiste lobulado en el cuerpo de páncreas que está comunicado con el conducto principal. En la ecoendoscopía observamos una lesión quística multilocular de 36 milímetros de diámetro con tabiques en su interior. Punzamos el quiste y observamos que en el análisis del líquido la amilasa es alta, más de 30.000, que es secundario a la comunicación del quiste con el conducto pancreático. El CA está elevado, más de 200, y la glucosa muy baja, menos de 50. Todos estos signos imagenológicos, más el análisis bioquímico del líquido del quiste, indican el diagnóstico de IPMN tipo 3 o neoplasia mucinosa papilar intraductal tipo 3. Continuando con el mismo paciente, el diagnóstico de IPMN tipo 3 se basa en que la lesión quística está comunicada con el conducto pancreático principal y el conducto pancreático está dilatado. El paciente se operó y se encontraron focos de adenocarcinoma dentro de la lesión quística. En este paciente vemos una lesión quística unilocular en el cuerpo pancreático, con presencia de una masa sólida de casi de 1 centímetro de diámetro dentro de la misma que corresponde a un nódulo mural. Se realizó punción con aguja fina de este nódulo y se diagnosticó adenocarcinoma. ¿Cómo podemos diferenciar un nódulo mural de un cúmulo de mucina? El nódulo mural suele tener ecogenicidad homogénea parecida a la del parénquima de alrededor y tiene forma variable. En cambio, la mucina suele ser redonda y tener un halo hiperecogénico con un centro más hipoecogénico. Cuando hay dudas, se debe realizar punción con aguja fina para establecer el diagnóstico citológico. Este paciente presenta dilatación de todo el trayecto del conducto pancreático principal,
con diagnóstico de IPMN tipo 1. En la zona de la cabeza se observa una formación endoluminal hipoecogénica que corresponde a un tumor que está creciendo dentro de la luz del conducto como si fuera un pólipo. La punción de este nódulo mural informó tumor mucinoso con displasia de alto grado. Acá vemos una imagen ecoendoscópica típica de un pseudoquiste de páncreas. Suelen ser formaciones uniloculares, anecogénicas, homogéneas, con pared fina. A veces pueden haber tabiques en su interior. La mayoría de los pseudoquistes tienen contenido homogéneo, pero a veces puede tener alguna necrosis en su interior, pero muy escasamente. Cuando realizamos punción del pseudoquiste, el análisis muestra amilasa muy elevada, más de 1000, y el CEA o antígeno carcino embrionario muy bajo. En cambio, la necrosis encapsulada o wound o wall of necrosis en inglés se caracteriza por un lado, el paciente tiene antecedente de haber sufrido una pancreatitis aguda tipo necrotizante y por otro lado, en las imágenes vemos una lesión que es heterogénea con un componente líquido y un componente sólido y detritus que corresponde al tejido de necrosis. La gran diferencia con el pseudoquiste es que en la necrosis encapsulada vemos una cantidad variable de tejido necrótico en su interior, en cambio el pseudoquiste no tiene necrosis o muy escasa cantidad. Muchas gracias por su atención.